Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de su canal El Librero de Mau. En esta ocasión veremos la muerte de Iván Illich. Antes de comenzar, les invito a que se suscriban al canal para estar al tanto del contenido que se sube. Comencemos. Su título es La muerte de Iván Illich. Fue escrito por León Tolstoy, un escritor de origen ruso muy reconocido a nivel mundial. Fue publicado por primera vez en 1886 en Rusia con el título de Smert Iván Illichia. Espero haberlo pronunciado bien. La traducción de la obra se la debemos a Roberto Mares, mismo que se encargó de hacer un pequeño prólogo donde nos ilustra un poco sobre el contexto en que escribieron Tolstoy, Chekhov, Gorki y Dostoyevsky. El ejemplar que poseo es del grupo editorial Tomo, teniendo una primera edición en 2003 y una segunda en 2004. Es perteneciente a una colección llamada Clásicos de la Literatura, una serie de 57 obras. La verdad, el diseño de esta editorial es sencillo. Lo negativo es que algunas hojas poseen una baja tonalidad en las letras, nada que afecte a la lectura. De todas las editoriales que me he encontrado, la portada de esta edición ha sido mi favorita, aunque eso ya es de gusto personal. Tiene un total de 126 páginas y está dividido en 12 capítulos. Un plus es que al final viene una cronología de la vida de Tolstoy que te permite conocer más al autor y sus acciones en vida. En esta sección mencionaré lo básico en caso de que no hayas leído esta obra y quieras hacerlo. Esto porque en las demás secciones se mencionan spoilers. La novela te atrapa rápidamente. Algo que agradezco a la editorial es que coloca notas al pie de página cuando te topas con un concepto ruso que no tiene traducción al castellano. Para el punto en que le escribió, Tolstoy ya tenía muy desarrollada su filosofía, contraria a toda forma de explotación humana y una forma moralista de vivir, alejada del materialismo occidental que él pudo presenciar. Pero también sentía una profunda desilusión de la sociedad rusa que percibía. Esta decadencia la leemos en las líneas de esta obra. La obra retrata de manera cruda y realista la vida de un aristócrata ruso, aparentemente exitoso, que cae enfermo, mostrando con ello la fragilidad de la vida hasta el posterior fallecimiento del mismo. Esto no es spoiler porque el propio título de la obra ya nos anuncia el final. Aclaro desde ahora que este episodio es distinto al que normalmente suelo realizar cuando abordo una novela. En las reflexiones explico mejor esto. Se había anunciado un descanso en medio de un juicio. Los magistrados se reunieron para conversar. Entonces, uno menciona la funesta noticia. Iván Illich había muerto. El aludido había sido su compañero y lo estimaban como tal. Su muerte era algo que se esperaba debido a una extraña enfermedad que lo ausentó del trabajo. La pena los abandonó rápidamente y la ambición personal surgió en sus mentes. ¿Quién ocuparía su lugar? No tuvieron que pensar mucho. Lo que hasta cierto punto los fastidiaba era el acto protocolario de acudir al velorio y dar los acostumbrados pésames. El funeral era hipocresía pura. Los asistentes estaban ahí para cumplir con las costumbres y cortesía. Uno de ellos, Piotr Ivanovich, al llegar actúa de manera automática. La viuda de Illich, Praskovia, llegado el momento lo separa del resto. Ambos saben de lo que se quiere hablar, pero no del cómo. Finalmente, Praskovia le interroga sobre el dinero que le correspondería por ser viuda de una persona importante dentro de la burocracia local. Piotr le corta las alas anunciando que poco puede hacer para darle fondos inmediatos. Esto enfada a Praskovia y queda zanjada la conversación. Iván fue un muchacho afortunado. Su niñez la vivió feliz y sin dificultades. Recibió una educación privilegiada por pertenecer a la clase media. Al graduarse como abogado, consigue empleos con la ayuda de influencias familiares y amistades. Siendo joven conoce a Praskovia, logra conquistarla y se casan. Iván no la amaba, más bien fue pragmatismo y la presión social lo que lo orilla a hacerlo. Praskovia era de familia noble, simpática y heredera de una fortuna familiar. Lo triste del asunto es que ella sí lo llegó a amar. Tuvieron 2 hijos y una hija. El amor pronto se acabó. Praskovia se volvió insoportable para Iván. Ambos peleaban por la menor cosa. Por esta razón, Iván se abocó completamente a su trabajo y prefería quedarse más tiempo del necesario que convivir con su familia. Era egoísta, representaba el estereotipo del hombre de la casa, distante,
entregado al trabajo y proveedor del sustento del hogar, desprendiéndose de cualquier otra obligación afectiva con su familia. Así transcurrieron 17 años. En su ambición, solicita un nuevo empleo logrando su cometido. Le dan un cargo mejor que el anterior y prepara la mudanza. Arreglando la nueva casa, sufre un accidente, cae y se golpea al costado de su abdomen. El dolor pasa sin mayores repercusiones, de momento. Su familia se muda e inician una vida más lujosa de lo que habían experimentado. Todo marchaba bien. Pero ocurrió que Iván comenzó a sentir malestares tiempo después. Un sabor extraño aparecía en su boca. Un dolor inexplicable empezó a manifestarse en su abdomen. Ante la perplejidad, disimula ante el resto lo que siente. Iván acude al médico. Se percata que éste actúa con la misma arrogancia que él cuando era un burócrata. Para el médico era tratar con un ignorante. Cuando Iván le cuestionó si era grave lo que sentía, minimizó la respuesta aduciendo que necesitaba más estudios para saberlo. Tiempo después, al ver que empeoraba el asunto, el médico y Praskovia llegaron a la conclusión de que Iván no hacía lo que se le ordenaba. Esto era falso, pero para evitar mayor conflicto se calló. La realidad era que el médico era incompetente para poder atender al enfermo, descargando con ello la culpa sobre él. La cosa empeoró rápido. Poco a poco perdía fuerza y se volvía dependiente de los demás. Nadie lo comprendía o siquiera intentaban hacerlo. Praskovia lo culpaba de su estado e incluso se vanagloriaba de ser ella la que tenía que estar detrás de él como si fuera un niño para tomar sus medicinas. Todo esto lo hacía sin intención maliciosa. Iván lo entendía y callaba. Se sentía solo y buscaba que alguien se apiadara de él. Iván, en la soledad de su cuarto, reflexiona sobre la proximidad de la muerte. Se vuelve consciente que solo es cuestión de tiempo. El temor a morir se hace presente. La muerte es algo por el que todos pasarán, ahora le toca a él. Entonces desarrolla un odio hacia Praskovia. Ella no le entiende ni lo hará. ¿De qué sirve decirle? Al tercer mes de enfermedad, Iván se deteriora a tal punto que necesita ayuda para sus necesidades. La encuentra en su criado, un joven fuerte que lo ayuda sin chistar. Él se disculpa por considerarse una carga. El joven le da a entender que no debe agradecer y no es molestia alguna. La presencia de este criado tranquilizaba a Iván, le gustaba hablar con él y le pedía cualquier cosa para que no se fuera. Él lo ayuda porque lo necesita, no pone peros porque espera que cuando él necesita ayuda, llegada la hora, lo auxilien como en ese momento lo hace con Iván. Iván entonces se percata de que necesita amor, necesita sentirse amado. Ese cariño lo recibe de su criado, cosa contraria a su familia que claramente muestra un hartazgo por la situación, aunque no la menciona. La enfermedad continuó. Iván sentía piedad por sí mismo, reniega a Dios porque se considera abandonado, no comprende cómo alguien como él merece lo que le ocurre, teme no haber vivido como debería haber sido, su vida pasa cual película, y se percata de que solo fue feliz en su infancia. A pesar de su vida acomodada y aparentemente exitosa, la felicidad era inexistente. Pasaron los días. Iván se alivió momentáneamente cuando un sacerdote va a confesarlo. Esa visita le reaviva la esperanza de morir en paz, pero esta desaparece tan rápido como llega. Ocurrió entonces el momento final. El dolor era insoportable. Iván gritaba sin parar. Su familia estaba horrorizada. Sentía golpes en su pecho. Agitaba las manos en el aire hasta que tocó algo. Miró. Era su hijo, el más pequeño. Lo miraba con piedad y miedo. Iván lo entendió. Los atormentaba. Resistió unas horas en agonía silenciosa hasta que vio la luz y avanzaba hacia ella. Fue entonces que Iván Ilich expiró. La obra da tanto de qué reflexionar que lo dividí en varias secciones cortas dependiendo cada caso. De inicio comparto mi apreciación general. Esta novela a mí me impactó mucho la primera vez que la leí porque era una situación muy similar a la que yo vivía. Me sorprendió la crudeza de sus líneas y cómo hace más de 100 años, en un país lejano como Rusia, alguien plasmó lo que sentía. Y no solo eso, me dio una nueva perspectiva. Pocas novelas logran impactar de ese modo en la vida de uno. No puedo dar un comentario crítico debido a mi sesgo. Eso sí, en cada apartado se muestra una pequeña parte del reflejo de la situación personal ya mencionada. ¿Qué ocurre cuando una sociedad les da preponderancia a las cosas materiales? Pierde su lado humano, se vuelve interesada, ambiciosa y carece de emociones como la empatía. Es una sociedad más preocupada por el qué dirán, por la imagen falsa e hipócrita que pueda mostrar, pero sus mismas acciones delatan su naturaleza.
Muchas personas han vivido la experiencia de cuidar a un familiar enfermo, ya sea que tenga cura o no su padecimiento. ¿Cuántos actúan como Praskovia? ¿Cuántos como el criado? Illich era una persona activa, no necesitaba de otros, pero su enfermedad lo obliga a hacerlo. Las personas enfermas necesitan nuestra ayuda, sufren y se deprimen, es natural, necesitan empatía y piedad. Son personas que merecen una vida digna, no son culpables de lo que les ocurre. Si son descuidados es por culpa de la misma depresión, por la impotencia de no hacer lo más sencillo por su cuenta. No necesitan que los regañen, que los abandonen, que les falten al respeto. Es muy difícil. Solo esa persona sabe lo que siente y en su mayoría callan como Iván. Illich vivió lo que se consideraría una vida feliz, pero al momento de acercarse a su final, eso no importó. No vivió la vida. La felicidad está en aquello que amamos hacer, en la convivencia con quienes nos importan, en las experiencias sanas, en los pequeños momentos que unos consideran insignificantes, pero para nosotros no lo son. Iván cometió el error de no hacerlo, prefirió trabajar antes de convivir con su familia. Esto le pasó factura porque cuando cayó enfermo se da cuenta de lo solo que está, de la fragilidad de las supuestas amistades y encontró consuelo en quien menos esperaría, su criado. La vida da muchas vueltas, todos llegaremos al final del camino por este mundo. Y sí, todos deseamos ser tratados con compasión y piedad, no ser una carga, no sufrir. Pero la vida es impredecible, nos pueden asaltar las dudas que Iván manifiesta. ¿Qué hice para merecer esto? ¿Por qué yo? Las respuestas a estas interrogantes no existen, cada uno diferirá en ellas. Lo que sí podremos hacer es brindarle consuelo, amor y auxilio a quien nos necesite. Nadie merece quedarse en soledad al final de su vida. Es una buena novela, invita a la reflexión personal y puede llegar a impactar o desagradar a quienes les toque vivir una situación similar o prefieran evitar el tema de la muerte. La recomiendo ampliamente. ¿Y a ti, qué te pareció? Con esto terminamos este capítulo. Dale me gusta si te agrada el contenido del canal y no olvides suscribirte para estar al tanto del contenido que se publica. Gracias por tu tiempo y hasta la próxima.